Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kisel García Mejía. En este video se dará a conocer algunos puntos muy importantes acerca de la iglesia de Colosas. Se resaltará un tema fundamental para la iglesia, el cual es un modelo perfecto presentado y demandado por Dios a la familia. La ciudad de Colosas se hallaba situada en el valle del río Lico, tributaria en la antigua Fragia, la actual Turquía, Asia Menor. Colosas había sido una ciudad próspera, pero cuando Pablo escribió estaba en decadencia. Herápolis y la Odisea habían absorbido su comercio. En esta ciudad existía una comunidad cristiana considerable. Posiblemente el pastor de la comunidad colosenses era Epafras. Lo cierto es que Pablo no había comenzado esta congregación. Posiblemente la iglesia se formó cuando Pablo se hallaba en la larga estadía de Éfeso, ciudad que estaba a unos 170 kilómetros al oeste. En esta carta se dan las declaraciones más significativas con respecto a Cristo. La carta fue redactada por Pablo entre 60 y 61 después de Cristo, en una prisión. Posiblemente esta prisión sea Roma. Después de la salutación, Pablo menciona que no cesa de orar por la iglesia de Colosas. Esto por la preocupación que tenía. Según esta carta, una falsa enseñanza que en su pleno desarrollo llegó a ser conocido como gnosticismo estaba comenzando a amenazar a la iglesia de Colosas. Pablo mantenía una ferviente oración por la iglesia de Colosas, juntamente con los que estaban con él. Pablo también enfatiza la labor de Cristo. El apóstol menciona y advierte que no se dejen engañar con las filosofías y huecas sutilezas, los cuales eran una amenaza para la congregación. La herejía de Colosas era en efecto el sincretismo. Era una combinación de filosofía oriental y legalismo judaico con elementos de lo que los eruditos bíblicos llaman gnosticismo. Para Pablo, esta herejía perjudicaba el avance del evangelio porque la unión de estas filosofías lleva a los creyentes a dejar a un lado a Cristo. El apóstol les exhorta a que deben hacer morir lo terrenal por fornicación, impureza, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y manda vestirse como escogidos de Dios, de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, Pablo les manda a poner en práctica primeramente dentro del hogar, dentro de la familia. Primeramente se dirige a las esposas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este mandamiento no quiere decir que las esposas sean inferiores. En la antigüedad, en algunos lugares como Roma y Grecia, teniendo un alto grado de cultura, las mujeres eran consideradas como seres inferiores. El cristianismo cambió todo esto. Es más, Jesús mismo hizo sus más sorprendentes revelaciones a mujeres en Juan 12:25. Pero esta sujeción no es absoluta. Si el marido pide algo a la esposa y la esposa sabe que está mal, tiene todo el derecho de desobedecer. Esto porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es esencial para un hogar bien ordenado el reconocimiento del liderazgo del marido, aunque se supone que el marido tiene una cabeza sabia. El apóstol, después de dirigirse a las esposas, se dirige a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra griega aquí para amar es agapao, que es la misma palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:25. No seáis toscos ni duros, más bien vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Ahora Pablo se dirige al deber de los hijos para con sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El mandato de Dios es bueno y Él lo demanda, en este caso, el de obedecer a los padres. Si esto es obedecido, es agradable al Señor. El modelo a seguir es Cristo. En Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió la obediencia. El hijo debe ser guiado por el padre porque los hijos son inmaduros en tomar decisiones, esto por el pecado que hay en ellos. En la antigüedad, cuando las cosas iban mal, toda la culpa era sobre las esposas, niños y esclavos. Pero Pablo, habiendo amonestado a los esposos igual que a las esposas, y habiendo acabado de recomendar a los niños de sus obligaciones hacia sus padres, con toda imparcialidad se dirige a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten. Si los padres exasperan a los hijos, engendran un espíritu de resignación, llena de resentimiento en el corazón de sus hijos. Los hijos se desalientan porque piensan, no importa lo que haga, siempre está mal. Es por eso que en Efesios 5:4 Pablo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, porque Cristo, teniendo autoridad sobre todo, no abusó de su poder para con los hombres, sino que se despojó de su poder mediante su sangre de su cruz, reconcilió al pecador para con Dios Padre. En conclusión, la iglesia debe ser instruida en lo que manda Dios, su palabra. Para una familia cristiana, el ejemplo a seguir siempre debe ser Cristo. La esposa, los padres y los hijos deben andar, así como Cristo anduvo en sujeción, amor y obediencia. Este es el modelo que se debe practicar en un hogar cristiano, y dentro de las iglesias debe haber siempre esta exhortación. Así como dice en la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no como para los hombres. This guy